CDMA 3G. CDMA, o acceso múltiple por división de código por sus siglas en inglés, es una técnica en la que varios usuarios pueden transmitir simultáneamente sobre el mismo canal de frecuencia, y cada señal es diferenciada mediante un código único que lo separa del resto. Para poder entender mejor lo que hace CDMA, lo vamos a comparar con otra tecnología ya conocida como es TDMA, que realiza una función similar, pues permite a varios usuarios, como se ve en la siguiente gráfica, usuario 1, usuario 2, usuario 3, poder aprovechar un único canal de una misma frecuencia, en este caso un canal de 200 kHz. Y recordando su funcionamiento, que es el siguiente, que lo que hacía es permitir a cada uno de los usuarios transmitir durante un determinado instante de tiempo. De esta manera, el usuario 1 transmitía durante el primer instante de tiempo durante el cual el usuario 2 y el usuario 3 no transmitían nada por el canal. Luego se le permitía al usuario 2 transmitir información por el canal, tiempo durante el cual el usuario 1 y el usuario 3 ya no transmitían nada de información. Luego se le pasaba el mando o el control al usuario 3 para que pueda transmitir su información. Luego de que el usuario 3 transmite su información, se espera un determinado lapso de tiempo para que los usuarios 4, 5, 6, 7 y 8 puedan transmitir su respectiva información. Y luego el usuario 1 podía volver a transmitir información, después de esperar todo ese lapso de tiempo. Luego, pasado ese lapso de tiempo, el usuario 2 podía volver a transmitir, luego el usuario 3 podía volver a transmitir, y así constantemente. Entonces, como podemos observar, solamente uno de los usuarios está transmitiendo información por el canal a la vez, mientras que en CDMA tenemos lo siguiente. Si tenemos los mismos tres usuarios, usuario 1, 2 y 3, pero tenemos la característica de que en CDMA los tres van a estar transmitiendo información constantemente por el mismo canal, aprovechando los mismos rangos de frecuencia. En este caso, o por lo general, lo que se utiliza en CDMA son frecuencias de 5 MHz, aunque también se utiliza la frecuencia de 1.25 MHz, dependiendo del estándar que estemos utilizando. Además, tenemos otra característica, y es que cada usuario va a tener su respectivo código único y repetible. En este caso, el usuario 1 tiene su respectivo código 1, que solamente está asignado a él. Este código es un número binario de n bits, dependiendo del estándar que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, se puede utilizar un código de 24 bits. El usuario 2 va a tener su respectivo código 2, el usuario 3 va a tener su respectivo código 3, único e irrepetible. Todos estos códigos tienen que ser distintos. Y el usuario 1 está transmitiendo información constantemente durante todo instante de tiempo por el canal, como dijimos anteriormente. Sin embargo, esta información que quiere transmitir no se transmite directamente, sino que se codifica, por decir así. Es decir, se combina, por decir así, con lo que es su respectivo código. Es decir, la información que quiere transmitir el usuario 1 se combina, por decir así, con el código 1. La información que quiere transmitir el usuario 2 se combina, por decir así, con el código 2. La información que quiere transmitir el usuario 3 se combina con el código 3. Y esa información combinada, codificada, es la que se transmite por el medio de la conexión. Y el funcionamiento va a ser el siguiente. Si el usuario 1 quiere escuchar al usuario 3, es decir, quiere recibir el mensaje que está transmitiendo necesita necesariamente tener o conocer el código 3. Esto con el fin de poder decodificar lo que es esta información. Y por el lado contrario, o viceversa, si el usuario 3 quiere entender o escuchar al usuario 1, entonces necesariamente debe conocer el código 1. Esto con el fin de poder decodificar esta información. Entonces decimos lo siguiente. En el acceso múltiple por división de código CDMA no hay restricción de tiempo ni de ancho de banda. Y cada transmisor de estación terrestre puede transmitir cuando quiera y puede usar cualquiera de las bandas o todo el ancho de banda asignado al sistema, canal satelital determinado. Los mensajes de cada estación terrestre se codifican con una palabra binaria única, llamada código de pulso, el código único e irrepetible del que estábamos hablando. Y cada estación tiene su propio código de pulso. Para recibir la transmisión de determinada estación terrestre, otra estación terrestre debe conocer el código de pulso de la primera. A continuación tenemos un diagrama de bloques de cómo se realiza lo que es la codificación y modulación en CDMA. En la parte superior tenemos un diagrama de bloques donde tenemos una entrada de datos en formato digital, que es nuestro mensaje. Pasa por determinados procesos y se genera una señal modulada, que es la que se envía a un satélite. Y en la parte inferior, en nuestro diagrama de bloques, tenemos un satélite que va a ser nuestra entrada de datos y se va a tener una salida de datos en formato digital, que tendría que ser exactamente la misma a la entrada de datos por el mensaje que envió el emisor.
Explicando estos procesos con más detalle, tenemos lo siguiente. Nuestra entrada de datos en el lado del emisor, en la parte superior, está en formato digital y va a pasar por un proceso que se denomina como modulador balanceado, que es un multiplicador, que lo que va a hacer es calcular la multiplicación bit a bit entre la entrada de datos por el generador de palabra de código de 9 bits. Este es el código único y repetible que nosotros mencionamos. Esta señal generada va a ser conocida como el pulso modulado, código de producto. Y esta señal va a ser pasada por un modulador PSK, que lo que va a hacer es transformar esta información en formato digital a una información o una señal en formato o una señal sinusoidal de fase variable, cuya fase va a variar en función de si estamos transmitiendo ceros o unos lógicos. Este modulador PSK, dependiendo del estándar que estemos utilizando, puede ser BPSK, QPSK o 8PSK. Y como conocemos o como describimos en temas anteriores, todo modulador PSK necesita una portadora de fi. Esta señal modulada mediante PSK se va a pasar a un modulador de radiofrecuencia, que necesita un oscilador de portadora de radiofrecuencia. Y esta señal modulada se va a pasar finalmente a un amplificador de potencia y un filtro pasabandas. Y finalmente a lo que es la antena o el satélite. En el lado del receptor, mediante una antena o satélite, recibimos nuestra señal ya modulada y codificada y la pasamos por un demodulador de radiofrecuencia. Posteriormente se pasa por un filtro pasabandas con el fin de eliminar las frecuencias indeseadas y únicamente trabajemos dentro del ancho de banda asignado. Y esta señal se la pasa por un demodulador PSK, que es un proceso que nosotros ya vimos en temas anteriores. Como tenemos una portadora PSK y un modulador balanceado, lo que a la salida nos va a generar lo que es una señal digital, demodulada ya mediante PSK. Esta señal digital todavía no es nuestra señal original, sino que tenemos que pasarla por un correlacionador, que es un multiplicador, que lo que va a hacer es calcular el producto entre esta señal digital demodulada mediante PSK por un código de pulso. Este código de pulso debe ser exactamente el mismo código que tenemos en el lado del emisor, es decir, este código de acá. Si este código de pulso es distinto al que tenemos en el lado del emisor, nuestra señal de salida va a ser distorsionada. Entonces, el correlacionador lo que va a hacer es calcular este producto y nos va a generar otra señal en formato digital, que va a pasar por una decisión de bits, que finalmente nos va a generar una señal de salida de datos en formato digital que tendría que ser exactamente la misma a la entrada de datos, es decir, al mensaje que envió el emisor. A continuación tenemos otra gráfica en la que lo primero que estamos describiendo es lo siguiente. Cuando estamos trabajando con CDMA, los unos lógicos se los va a representar como +1 y los ceros lógicos se los va a representar como -1. Acá en el ejemplo de la parte superior izquierda tenemos como entrada de datos un número de 6 bits conformado por puros unos, es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y tenemos el respectivo pulso de código en el lado del emisor, que va a ser 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Este código de pulso es el código único e irrepetible que nosotros mencionamos. Y uno de los procesos que mencionamos en el diagrama de bloques era el de calcular el código del producto. Este se calcula mediante la entrada de datos multiplicada por el pulso de código, es decir, multiplicamos 1 por 1 igual a 1, 1 por 1 igual a 1, 1 por menos 1 igual a 1, 1 por menos 1 igual a menos 1, 1 por 1 igual a 1, 1 por 1 igual a 1, generándonos así esta señal que se conoce como código de producto. Este código de producto es el que se pasa al modulador PSK y finalmente al amplificador y a la antena. Y en el lado del receptor, después de demodular lo que es la señal sinusoidal, vamos a obtener el código de pulso recuperado, es decir, vamos a obtener esa misma señal. Pero tenemos la característica de que esta señal todavía no es nuestro mensaje original, sino que está codificado. Para poder decodificarlo tenemos que multiplicarlo por el código del producto, es decir, multiplicamos 1 por 1 igual a 1, 1 por 1 igual a 1, menos 1 por menos 1 igual a 1, menos 1 por menos 1 igual a 1, 1 por 1 igual a 1, 1 por 1 igual a 1, generándonos así una señal denominada como señal de correlación o señal de salida, que como podemos observar, la señal de salida es exactamente la misma a la señal de entrada, que está conformada por los unos. Y en la parte inferior izquierda tenemos otro ejemplo, donde tenemos la siguiente característica. Nosotros tenemos un código de producto, un código ortogonal, que es igual a 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y menos 1. Pero en el lado del receptor tenemos otro código de pulso recuperado, que es 1, 1, menos 1, menos 1, 1 y 1. Que como podemos observar es un código distinto
al que se tenía en el emisor. Y como entrada de datos tenemos la misma señal, conformada por puros unos. Pero como el código es distinto, entonces la salida también se va a ver alterada. En este caso, nuestra entrada fue puros unos, sin embargo en la salida tenemos menos unos. Menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Es una señal completamente distinta. Es por eso que tenemos que cuidar lo que es que el código en el lado del receptor sea exactamente el mismo que el código que tiene el emisor. A continuación tenemos una simulación en MATLAB que lo que hace es simular el proceso de modulación, codificación y decodificación de CDMA. Ejecutando lo que es la simulación, nos grafica lo siguiente. A la izquierda estamos graficando lo que son los procesos en el lado del emisor y a la derecha estamos graficando los procesos en el lado del receptor. En el lado del emisor lo primero que tenemos es una entrada de datos, es decir, nuestro mensaje original, que está compuesto por 8 bits de información. Luego tenemos lo que es nuestro código de usuario, también en formato digital, que va a ser 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Ya posteriormente ya generamos lo que es la codificación, que recordemos que el proceso era el siguiente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la entrada de datos, o sea, nuestro mensaje original, por nuestro código de usuario, realizando una multiplicación bit a bit. Entonces, 1 por 1 va a ser igual a 1, 1 por menos 1 igual a menos 1, menos 1 por 1 igual a menos 1, menos 1 por menos 1 igual a 1, menos 1 por 1 igual a menos 1, 1 por menos 1 igual a menos 1, y 1 por 1 igual a 1, y 1 por menos 1 igual a menos 1, generándonos así esta señal digital. Esta señal digital, conocida como el producto, se la va a pasar a un modulador BPSK, que es el modulador que estamos utilizando en este caso. Este modulador lo que va a hacer es transformar los unos lógicos en una señal sinusoidal con 0 grados de fase. Y va a transformar los ceros lógicos en 180 grados de fase, generándonos así esta señal. Esta señal es la que se va a pasar por un amplificador de potencia y finalmente a una antena. Y en el lado de la derecha tenemos lo que son los procesos en el lado del receptor, donde lo primero que recibimos es nuestra señal ya modulada, es decir, nuestra señal sinusoidal. Esta señal sinusoidal va a pasar por un demodulador BPSK, generándonos así una señal demodulada en formato digital. Lo que va a hacer esto es transformar los 0 grados en unos lógicos y los 180 grados en ceros lógicos. Esta señal demodulada por BPSK, como podemos observar, todavía no es exactamente la misma que nuestro mensaje original. Para poder obtener nuestro mensaje original, necesariamente tenemos que conocer el código del usuario. En este caso, este código era más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Este código es el mismo que tenemos por acá. Más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Y para poder decodificar esta señal, tenemos que multiplicar bit a bit la señal demodulada por BPSK por el código de usuario. Entonces multiplicaremos 1 por 1 igual a 1. Menos 1 por menos 1 igual a 1. Menos 1 por 1 igual a menos 1. 1 por menos 1 igual a menos 1 y así sucesivamente, obteniendo así nuestro mensaje recibido, nuestra señal de salida, que es conocida como la señal de correlación. Como podemos observar, esta señal recibida ya es exactamente la misma a la que nos envió el emisor, es decir, es exactamente igual al mensaje original. Esto se da porque nuestro código de usuario en el lado del receptor era exactamente el mismo al código de usuario en el lado del emisor, como podemos observar. Sin embargo, si yo modifico ese código, este era el código que teníamos originalmente. Si nosotros lo ejecutamos, va a dar exactamente lo mismo. Como podemos observar, en la salida tenemos el mismo mensaje que nos envió el emisor. 11000, 11000. Pero si yo modifico este código en el lado del receptor y no en el lado del emisor, por ejemplo acá coloco menos 1 y acá coloco 1 y vuelvo a correr el programa, voy a poder observar que mi código en el lado del emisor se sigue manteniendo, sigue siendo más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Sin embargo, en el lado del receptor he modificado el código. Le he puesto menos 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Entonces, la información decodificada también va a ser completamente distinta. Nuestro mensaje original era más 1, más 1, menos 1, menos 1, menos 1. Sin embargo, recibimos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1. Es decir, esta señal de salida es distinta completamente a nuestra señal original.
Es por eso que tenemos que cuidar bastante lo que es el código de usuario. En el lado del receptor tiene que ser exactamente lo mismo al código de usuario en el lado del emisor. Y nuestro código es el siguiente. Tenemos nuestra entrada de datos en formato digital, conformado por más unos y menos unos, nuestro código de usuario. Aquí generamos lo que es nuestro producto, es decir, multiplicamos la entrada de datos por el código de usuario para poder codificar nuestra señal. Aquí estamos generando lo que son nuestros tiempos y frecuencias. Acá estamos convirtiendo nuestras entradas códigos al dominio del tiempo para poder graficarlos. Acá estamos generando nuestra señal portadora para poder aplicarlo en nuestro modulador BPSK. Y estamos generando nuestra señal modulada, ya BPSK. Esta señal es la que se envía por lo que es la antena. En el lado del receptor tenemos lo siguiente. Tenemos primeramente la demodulación BPSK, que va a consistir de un modulador balanceado, que es el producto entre la señal modulada que se recibe y una señal portadora. Luego esto se pasa por un filtro pasabajas y se genera una señal demodulada, donde se compara esta señal, que va a ser una señal sinusoidal ya de baja frecuencia, y los valores positivos se los convierte en +1, los valores negativos en -1, es decir, se los digitaliza. Luego tenemos acá el código de usuario 1, es decir, el código que conoce el usuario 2, digamos. Y este código lo vamos a pasar al dominio del tiempo para poder graficarlo y calculamos lo que es la correlación en función del tiempo. O sea, estamos decodificando nuestro mensaje recibido. Y si esa correlación, bueno, esta correlación la estamos pasando por un filtro pasabajas con el fin de eliminar algunos glitches o errores que se están produciendo. Y esa señal la estamos pasando por el digitalizador. Los valores positivos los convertimos en 1 lógico y los negativos en -1. Y finalmente graficamos nuestras señales. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la secuencia directa, o DS, que vendría a ser lo que sería la Direct Sequence Spread Spectrum, que bueno, esta es una técnica que en sí consiste en tomar una señal de datos ya modulada, por ejemplo PSK, y multiplicarla por una secuencia de chips binarios llamado código de dispersión, donde bueno, anteriormente ya se había hablado sobre lo que sería CDMA, ¿no? Y se había dado a entender que es la codificación de los mensajes sobre una misma frecuencia. Entonces, esta es una técnica que va a consistir en tomar, como se había mencionado, una señal de datos que esté modulada, ¿no? Esta secuencia no va a ser aleatoria, ya que, aunque bueno, puede parecer que sea aleatorio, no a la vista, sino que a la hora de la codificación, esta tiene sentido para el receptor. Y bueno, está cuidadosamente diseñado para que se pueda expandir el ancho de banda de la señal original, ¿no? Al hacer esto, la señal final que vaya a salir va a ocupar un espectro mucho mayor del necesario para transmitir los datos, lo que va a hacer que sea mucho más resistente a las interferencias. Y bueno, no que haya una persona ajena que pueda escuchar el mensaje. El código de dispersión, que es lo que se utiliza como un código de longitud máxima pseudo aleatorio, que va a ser generado mediante registros de desplazamiento, es un código que tiene una tasa de bits mucho mayor que la tasa de datos. ¿Qué significa esto? Que por cada bit de información que se vaya a transmitir, se van a transmitir muchos bits, bueno, muchos chips. Por ejemplo, en el caso de que se fueran a transmitir, no sé, 1 kilobit por segundo, la tasa del código de dispersión va a ser 1 megabit por segundo. Entonces cada bit va a representar lo que sería 1 a 1000 chips, ¿no? Esto va a generar que la señal se vea como ruido para la persona que quisiera escuchar el mensaje y no tenga este código de dispersión. Entonces, bueno, aquí lo que se ve en el diagrama, se tiene lo que sería lo primero, la señal de entrada de los datos, bueno, la fuente de la portadora. Esta señal va a estar registrada y dividida para sincronizarse con lo que sería el sistema de reloj. Esto lo que hace es pasa a un modulador, bueno, se modula con PSK y se va a multiplicar por el código de dispersión. Esto al multiplicarse por el código de dispersión, bueno, la señal va a ser expandida, va a pasar por lo que sería un correlacionador de dispersión, que bueno, lo que finalmente va a hacer es mandarlo a un amplificador, donde, bueno, el diagrama no es muy complicado, ¿no? En sí lo que hace es
entre la portadora se van a codificar los bits en base a la n número de bits de amplificación, y eso va al correlacionador. El generador de código de dispersión, que es el que se había mencionado anteriormente, que es el que hace que tenga cada mensaje una codificación para que sea prácticamente imposible leerlo, manda los pulsos al correlacionador, y este de igual manera recibe lo que se llama fuente de los datos, los registros, pasa acá y va al amplificador de salida para meter el mensaje. Y bueno, este sería el diagrama un poco más grande para que se pueda visualizar. Ahora, pasando a lo que sería el siguiente punto, que es el espectro por cambio de frecuencia, lo que vendría a ser la Frequency Hopping Spread Spectrum. Este lo que hace es cambiar la frecuencia de la portadora durante la transmisión, de acuerdo a una secuencia pseudo aleatoria que ambos transmisor y receptor van a conocer de antemano. ¿Qué significa esto? Que bueno, en este caso, en lugar de expandir la señal como era el anterior, el que se había explicado, la secuencia directa, lo que hace este es cambiar la frecuencia de la portadora durante la transmisión, de acuerdo a una secuencia pseudo aleatoria que ambos van a poder, bueno, transmisor y receptor van a conocer anteriormente. Por lo que se podría decir en sí es que este hace saltar de frecuencia en frecuencia dentro de un ancho de banda que sea permitido, bueno, esté disponible. Esto va a depender de la secuencia definida por el código binario generado por el generador del código de dispersión, que se va a seguir manejando al igual que el anterior, donde bueno, en el diagrama se ve lo que primero se hace, que es modular. Primero se modula la portadora con los datos del mensaje utilizado, por ejemplo en FSK. Luego lo que hace es, esta señal modulada va a pasar a un convertidor elevador que va a cambiar la frecuencia de acuerdo al valor actual que entrega el sintetizador de frecuencia. Y bueno, ¿qué es lo que hace este sintetizador? Es el que se encarga de controlar que un código de dispersión, bueno, lo va a definir en una frecuencia específica para que éste pueda operar y tanto receptor como transmisor puedan estar en la misma frecuencia y este pueda saltar entre diferentes frecuencias durante la transmisión. Este tipo de sistema se podría decir que divide bastantes veces lo que sería el ancho de banda en bandas mucho más pequeñas, por lo que el tiempo de transmisión entre las ranuras van a ser bastante cortas, que se puede prácticamente hacer varias veces por segundo. Y bueno, esto es beneficioso debido a que va a ser también resistente a las interferencias, y bueno, va a poderse evitar que haya interferencias malintencionadas en este caso, porque en este caso, al estar saltando constantemente de frecuencia en frecuencia, si hubiera alguien que se haya colado en la frecuencia en la que se estaba transmitiendo el mensaje, no va a poder obtener la información completa debido a que va a saltar de frecuencia a otra en un dado momento. Por lo que en este caso vamos a pasar a ver lo que sería 3G o la tercera generación, que en realidad no está del todo relacionado con lo que vendría a ser CDMA, sino que se podría decir que ha tomado parte de CDMA, que le es importante. Bueno, acá dice, ¿no? Lo que sería 3G o la tercera generación es una evolución de las redes móviles que permitió pasar de solo voz o SMS a voz más datos en simultáneo. Esto con velocidades mucho mayores, en este caso de 2 megabits por segundo, que llegarían a ser teóricos, que bien se sabe que las velocidades en la vida real o en el campo de la práctica no son las mismas o no llegan a cumplir con lo mismo. En este caso, las tecnologías principales que, bueno, como se mencionó anteriormente, en 3G consta de CDMA 2000 y UMTS. CDMA que se había visto anteriormente, ¿no? Que el 2000 se debe a una certificación que es IMT 2000, que bueno, se va a mencionar un poco más adelante. Primero se tiene lo que sería la UMTS, que sería la Universal Mobile Telecommunication Systems, que es la evolución del GSM, ¿no? Que se había utilizado mucho en Europa y en Latinoamérica. También está basado en lo que sería el WCDMA, que sería el Wideband CDMA, que usa
hasta canales de 5 MHz y bueno, como se había mencionado, soporta hasta 2 megabits teóricos. En el caso del CDMA 2000, que es básicamente lo que se había dicho, la evolución del CDMA clásico, que ha sido utilizado en Estados Unidos, en Asia y bastantes otros países, que usa canales de 1.5 MHz, 1.25 MHz, que sí es más angosto que el WCDMA, pero es bastante más eficiente. Ahora, en este caso, como características principales de lo que sería 3G, se tiene lo que es el ancho de banda, que va a ser mucho más amplio que el 2G, que como se había mencionado, ¿no? Va desde canales de 1.5 MHz, 25 MHz a 5 MHz. Consta de modulación avanzada, ya que en este caso trabaja con QPSK, 8PSK, QAM, etc. Esto para poder lograr una mayor velocidad. Y multiplicación por código, que sería CDMA, que se usan para que varios usuarios puedan hablar en la misma frecuencia. Estos van a ser diferenciados obviamente por códigos ortogonales. Ahora también hay la conmutación de paquetes y circuitos, que combina voz y datos, y handovers más inteligentes para que pueda pasar de una celda a otra sin tener que cortar la llamada con los datos. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrecería lo que sería 3G? En este caso, ya se había mencionado también básicamente anteriormente, tiene mucha mayor velocidad de datos comparado a 2G. Este va a permitir que se pueda utilizar, hacer multimedia, que sería video, música, internet, una mejor calidad de voz y menos interferencia, y mayor capacidad de usuarios por celda. Claro que no todo es bueno, en este caso 3G va a tener las limitaciones como un mayor consumo de batería en los celulares, la red va a ser mucho más compleja y la velocidad va a variar. Esto dependiendo de la cobertura, la interferencia, la congestión, etc. Gracias.